Bueno, fue muy interesante, un proceso de 4 meses muy intensos, donde primero opté por recorrer los rincones de la provincia, las localidades de los parajes, para ver cómo habían impactado allí las políticas públicas del gobierno provincial. Luego empecé a reunirme con los ministros, mirando qué se había logrado, qué teníamos en agenda, qué queríamos modificar para el futuro, y fuimos poniéndonos de acuerdo en cada caso para las continuidades y también pensando los mejores perfiles para los reemplazos. Así que un intenso proceso de trabajo que culminó con nombres que están muy fundamentados, con nombres de personas con larga trayectoria, de personas muy profesionales, así que estoy contento con el grupo humano que hemos logrado conformar. Bueno, algunos van a continuar en su cargo, es el caso del ministro de Hacienda y el de Salud, por lo menos. Sí, exactamente, Hacienda, Agustín Domingo, Salud, el ministro Fabián Esgay, también Carlos Valeri en obras, que ya lo habíamos anunciado antes, sí, en Obras Públicas, la ministra Marta Vélez, que hace poquito asumió en el gobierno de Alberto Beretignet. Así que hay continuidades y también hay nombres nuevos. Buteler, por ejemplo, en gobierno, es un hombre muy joven que tiene como característica su capacidad de diálogo y de escucha. Entonces lo vamos a poner allí en un lugar para el diálogo político y el diálogo con las instituciones. Bien, en Niñez va a acompañarla Roxana Méndez. Sí, exactamente, Niñez, Adolescencia y Familia. Allí tenemos una mujer que es una aguerrida del tema, realmente, además de tener gran conocimiento, tiene un compromiso tremendo. Tenemos que mejorar en esa área, tenemos que cambiar la forma sobre todo de organizar los equipos abajo de la Secretaria de Estado. Vamos a jerarquizar algunas áreas dentro de lo que es este ministerio, porque tiene rango ministerial, y por otro lado también vamos a incluso revisar la ley en diálogo con las instituciones de infancia en todo el territorio de la provincia. O sea, allí hay una fuerte tarea, pero me parece que la mejor persona para encarar esta etapa es la misma persona que la venía llevando adelante. Bien. Arabela, ¿cómo ve el panorama en función de todo lo que está ocurriendo a nivel nacional? Estas complicaciones económicas, el aumento del dólar. Hace un ratito estábamos hablando aquí con un integrante de la CETEP porque van a volver a pedir aquí en el Bolsón la posibilidad de que se declare la emergencia alimentaria, como está ocurriendo en otros puntos de nuestra Argentina, en esta recorrida que usted ha hecho por el interior de la provincia para armar este equipo. ¿Cuál es la realidad que ve? Bueno, con respecto, a ver, el contexto de crisis nacional es un contexto que está impactando en nuestra población, en los ciudadanos, en las pymes y también en el Estado provincial. Es decir, aquí nadie está exento de esta crisis, que es evidente, que esto retrae la economía, esto hace que la gente tenga poco dinero o el dinero que tiene no rinda como rendía antes por el alza de precios. También están en riesgo fuentes de trabajo por, que la actividad económica está parada y esto repercute también en este nivel. Con esta mirada nosotros propusimos ya desde el comienzo, incluso antes de que la crisis estuviera tan marcada, un programa alimentario en toda la provincia. Esto va a servir para reforzar las acciones que hoy ya el gobierno provincial hace en materia de alimentación. Nosotros tenemos programas nutricionales en todos los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Educación destina más de 1.000 millones de pesos a dar de comer a los niños en nuestras escuelas. Es decir, la presencia del Estado en materia nutricional es permanente. Lo que vamos a proponer con este programa es transversalizar, ordenar todas estas políticas y además contribuir a la generación de alimentos en los hogares, ¿no? Tener gallinas para tener huevos y proteínas de calidad, tener invernaderitos en las comunidades o en los hogares, creo que va a aportar también a la autoprovisión de estos alimentos y de alguna manera también contribuir a la cultura del esfuerzo, a volver a la cultura del trabajo
que no debe perderse, es decir, el asistencialismo puro creo que no contribuye a que las personas podamos salir por nosotras mismas a resolver la alimentación de nuestras familias. Así que queremos trabajar en los dos sentidos. ¿Esto se haría a través de desarrollo social, Arabela? No solamente desarrollo social tendrá un rol, de hecho tiene un equipo de nutricionistas, pero vamos a trabajar en salud generalizando ciertos programas como los que están en Bariloche en materia de nutrición infantil para evitar la obesidad. También vamos a trabajar desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, generalizando algunos programas que ellos ya tienen también, como la provisión de invernaderos en distintas localidades y a familias y a grupos humanos. Vamos a coordinar con el INTA, con las universidades que tienen mucha trayectoria en este sentido, así que será un trabajo más integral del que se viene haciendo, más transversalizado y con la participación de organizaciones fuera del gobierno provincial. Arabela Carrera, buen día. Matías de Jesús la saluda. Muy buen día, Matías. Un poco lo que usted estaba comentando, que es el aspecto quizás más de la coyuntura, cómo está impactando la situación económica grave que estamos atravesando a nivel nacional, pero también cierta preocupación, ¿no?, sobre el impacto que tenían las provincias. Días atrás había un informe que salía publicado en la diario Página 12, donde se daba cuenta de que las cuentas de las provincias se habían resentido luego de la devaluación y demás, puntualmente con este paquete de medidas que sacó el gobierno nacional, que implicó un recorte de casi 23 millones de pesos para las provincias, producto del recorte del IVA, también los ingresos brutos, ¿no?, que seguramente va a tener alguna caída producto de la actividad económica, es un ingreso importante para las provincias. ¿Cómo ve este panorama? Y teniendo en cuenta que ya la provincia se tuvo que endeudar para cubrir el déficit en este año, ¿qué se prevé hacer, ¿no?, para poder enfrentar todos estos desafíos sociales con un presupuesto cada vez más acotado? Sí, exactamente, el análisis es bueno, nosotros lo tenemos, las 10 principales medidas que el gobierno nacional ha tomado impactan de manera variada en el escenario de las arcas provinciales, ¿no es cierto? Sí. A nosotros nos afecta por dos lados, porque también somos provincia petrolera y nuestros ingresos petroleros también se ven disminuidos por estas medidas. Por supuesto es un escenario de preocupación, no es un escenario de alarma hoy. Lo que sí tenemos que entender que el equilibrio que podemos mantener en el Estado provincial, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras provincias, depende del diálogo y la comprensión. Para pasar este momento de crisis, la Argentina va a volver a crecer, como lo ha hecho históricamente, es decir, los que tenemos unos poquitos años más que otros, y algunos tenemos más de unos poquitos, pero bueno, en esta variedad de edades que conforma nuestro gabinete, varios de nosotros tenemos experiencia de momentos críticos que después vinieron en momentos de crecimiento. Entonces aquí la clave es no llevar al Estado a una situación de inviabilidad, y este es el gran diálogo que tenemos con los sindicatos, ¿no es cierto? Porque Juntos Somos Río Negro ha sido un gobierno que en estos 8 años ha defendido los derechos de los trabajadores, ha defendido el ingreso de los trabajadores para mantener el poder adquisitivo y siempre ir en aumento en este sentido. Alberto Bretignac ha estado sumamente comprometido en esta tarea. Bueno, hoy es un momento para decir, vamos a continuar con esta política de defender el salario, pero no vamos a poner en riesgo la sustentabilidad del Estado. Lo que el Estado hoy tiene para distribuir debe servir para brindar los servicios a los rionegrinos, porque si no dejamos de tener sentido como Estado. Si los 700.000 rionegrinos no reciben los servicios que el Estado debe brindar, no estaríamos cumpliendo con nuestras funciones, y además, por supuesto, defender a los 50.000 empleados que el Estado tiene. Así que es un equilibrio delicado que lo lograremos en diálogo. Arabela, usted mencionaba, bueno, es cierto, ¿no?, estos ciclos que tiene Argentina muchas veces, 10 o 12 años, bueno, ciclos expansivos, ciclos recesivos, no es una novedad para todos nosotros. Quizás lo más preocupante es que el contexto para el año que viene sí es un poco
más complejo porque usted mencionaba el crecimiento y la mayoría de las consultoras y estimaciones hablan de un crecimiento del 1%, una inflación cercana al 60%, o sea, es realmente, va a llevar mucho tiempo a poder retomar, ¿no? Recuperar lo que se ha retrocedido en términos económicos. De hecho, algunos gobernadores empezó a circular fuerte la posibilidad de que algunas provincias, puntualmente la provincia de Chubut, inclusive de Río Negro, emitieran cuasi monedas para enfrentar los compromisos. ¿Es esto correcto? ¿Ustedes están evaluando esto o desestiman esta versión? No lo estamos evaluando, no lo estamos evaluando eso. Nosotros estamos manejándonos en los parámetros que oficialmente estamos mostrando, austeridad, por supuesto, tratar de mantener el ritmo de la obra pública, tratar de mantener sin bajar la calidad de los servicios. Estamos con una situación de austeridad porque, bueno, así los tiempos los demandan, pero estamos cumpliendo con nuestras obligaciones como corresponde. Y Arabela, por mi parte, la última consulta que le hago, usted mencionaba las obras, ¿no? Hay también cierta preocupación sobre cómo van a seguir las obras del Plan Castelo, que bueno, fueron tan esperadas y realmente han hecho un impacto importante, sobre todo del gasoducto y demás, pero bueno, cierta preocupación porque es una situación bastante insólita, pero el gobierno nacional, al defoltear las deudas de corto plazo, justamente captó 83 millones de dólares que tenía la provincia de Río Negro en letes. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Han abierto un canal de negociación porque es un impacto importante para las cuentas públicas. Sí, hay canales de negociación que son buenos y fluidos. Por otro lado, entendamos que lo que se hizo fue correr los plazos para poder pagar estas letes, que a nosotros nos impacta relativamente porque son plazos de obra para nosotros también, ¿no es cierto? Es decir, la obra no se va a cortar. Claro, la obra no se corta porque en realidad nosotros vamos a poder ir cumpliendo con los plazos que se van cumpliendo también en las obras, ¿no es cierto? Estamos certificando avances y pagando esas certificaciones y digamos, no toda la obra pública iba a requerir toda la inversión en lo inmediato, porque lleva su plazo natural la obra, es decir, está relativamente contemplada la posibilidad de seguir pagando esto, ¿no? Digo relativamente en el sentido de que cada obra tiene sus plazos particulares y habrá que ver en cada caso cuánto afecta o cuánto no, pero esto no significa un parate en la obra pública ni tampoco significa un parate en el Castelo. Claro, y aplazamiento quizás puede haber en alguna obra puntual, producto de este aplazamiento en el pago del Estado Nacional, ¿no? ¿O no? No lo tengo presente. En principio no es un problema que tengamos así. Habrá que mirar en cada obra cómo se están dando los plazos, porque depende también del ritmo de las empresas, pero en principio estaríamos dentro de lo razonable y además hay diálogos para poder destrabar nuestros fondos, ¿no? Arabela, hace un rato mencionaba la preocupación que hay porque están en riesgo más fuentes de trabajo, teniendo en cuenta, lamentablemente, que han cerrado ahí empresas emblemáticas en el Valle Medio, en el Alto Valle también. ¿Cómo se va a parar la provincia para ayudar, si existe alguna posibilidad de reactivar esto para que, vuelvan esas fuentes de trabajo? Sí, nosotros en cada ocasión intervenimos parcialmente. Lo que no podemos hacer es afrontar el costo salarial de cada una de las empresas que entra en crisis, porque supera la capacidad que el Estado tiene, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestros propios trabajadores y nuestras propias obligaciones. Hemos estado ayudando cada vez a distintas empresas en crisis, tanto pesqueras, empresas de salud, empresas de empaque, cooperativas de trabajo, cooperativas incluso madereras. Hemos intervenido en toda la provincia de distintas maneras y lo vamos a seguir haciendo. No siempre esto alcanza para evitar la quiebra, lo cual es definitivamente preocupante porque los puestos de trabajo que se cierran demora mucho tiempo después en recuperarse, así que estamos obviamente preocupados por esta situación.
En cuanto a los trabajadores estatales, que ya hay algunos sectores que volverían a pedir paritarias o por lo menos están manifestando esta intención, ¿existe la posibilidad de hacerlo en diciembre, volver a sentarse? Vamos a ir, Alberto Beretignet, quien es el responsable de dialogar con los sindicatos en estos momentos y por los próximos meses hasta el 10 de diciembre, mantiene el diálogo. Es decir, aquí el diálogo significa evaluar lo que se ha otorgado como aumento salarial, evaluar las arcas del Estado en este momento, la proyección, qué se puede dar, qué no, y bueno, digamos, por ahora no me toca mantener este diálogo directamente a mí, sino Alberto Beretignet, porque no podemos tener más de un interlocutor en este momento. Creo que a partir del 10 de diciembre ya seré yo la interlocutora. Bien. Bueno, algunos panoramas bastante pesimistas, adelantando la situación que se podría vivir el año que viene a partir de todo lo que está ocurriendo. Temen una situación similar a la que se está viviendo en este momento en la vecina provincia del Chubut. ¿Usted lo descarta para Río Negro? No, no lo descarto. Ni tampoco creo que lleguemos a esa situación. Es decir, mi mirada implica, es mucho más optimista y positiva que esa, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros podemos manejar el equilibrio de una manera mejor porque estamos en mejor situación. Pero también hay que entender que esto depende de todos los actores. Es decir, si la situación, de los planteos gremiales nos llevan a un extremo y paran la provincia, bueno, digamos, esa unilateralidad podría conspirar, ¿no es cierto?, contra el resultado, pero no es el escenario que hemos tenido hasta ahora. Es decir, yo no tengo por qué pensar que conducciones gremiales con las que hemos tenido perfecto diálogo hasta el momento dejarían de tenerlo, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que entre todos podemos ir logrando mejoras en equilibrio y no llegar a una situación extrema como lamentablemente le ha tocado a Chubut. Sí, de todas maneras no están dadas las condiciones en Río Negro con esto del pago escalonado que se vive, que es el gran reclamo de los trabajadores estatales del Chubut, que todavía no han cobrado agosto. No, estamos en otra situación, estamos en situaciones distintas. La provincia de Río Negro, como yo mencionaba por allí, digamos, para los que tenemos memoria, ¿no es cierto?, y los que somos un poco más grandes y nos acordamos de las situaciones que hemos vivido, hace años sufrió estas situaciones de no poder pagar salarios. Desde que está Alberto Beretignet en el gobierno esto no ha sido así. De hecho, los trabajadores de la educación son los primeros en cobrar, cosa que antes no ocurría, ¿no es cierto? Se paga en tiempo y forma, el aguinaldo se ha pagado en tiempo y forma, y nosotros venimos con ese ritmo que creo podremos mantener en la medida, por supuesto, de que mantengamos el diálogo, de que los planteos también y las reivindicaciones y los reclamos sean razonables y adecuados a la situación de crisis que vive el país, ¿no? Arabela, ¿qué piensa del resultado de las PASO? Porque no lo hemos charlado. Sí, este resultado que sorprendió, me parece, a todos, ¿no? Bueno, fue muy, muy, muy positivo, creo yo, para nosotros, desde la mirada provincial, porque logramos romper la polaridad que se dio en la mayoría de las provincias y que impidió a todos aquellos que iban con boleta corta, la llamada boleta corta, lograr su objetivo. Nosotros tuvimos el acompañamiento de la población. Alberto Beretignet fue votado, fue elegido senador en esta primera etapa, es decir, en esta previa, fue elegido candidato a senador en realidad y ratificado en esa condición, con lo que nos hace prever un escenario en octubre favorable. Nosotros tendríamos la posibilidad de poner 2 senadores y un diputado, si logramos incluso trabajar un poquito mejor con aquellos que han votado en blanco o con ese voto anulado, ¿no? Teniendo en cuenta los resultados que se habían tenido en cada una de las localidades donde el triunfo de Juntos fue realmente importantísimo en la mayoría de las localidades, ¿esperaban un número mayor para la candidatura de Alberto?
En realidad sabíamos que el desafío era importante porque hay que hacer, o sea, sabemos que muchísimas personas lo quieren votar a Alberto Gretinmet senador, no solo porque las encuestas así lo indican, sino porque la gente nos lo dice en la calle, pero también sabíamos que el ejercicio de corte de boleta es un ejercicio difícil, muy difícil de realizar en el cuarto oscuro. No lo explicamos tampoco adecuadamente, es decir, hay que responsabilizarse también porque el mensaje no terminó de llegar, y creo que el resultado podría haber sido todavía mucho mayor si consideramos la voluntad que la población tiene de acompañarlo a Alberto, ¿no? Pero bueno, allí está el desafío para esta nueva votación en octubre, de poder lograr que todos los que quieran votarlo a Alberto Gretinmet, que creo que somos muchos los que nos hemos quedado con las ganas de votarlo, bueno, podamos hacerlo, seamos efectivos en la forma de votar para poder lograr el objetivo.